Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de el podcast Pensando en Morado, en la cual vamos a hablar de alternativas epistémicas. El título de este podcast es Justicia epistémica, una mirada crítica al conocimiento, en la cual vamos a estudiar los desafíos del eurocentrismo y el patriarcado desde el sur global. En este sentido, lo que vamos a estudiar es que el origen de la ciencia ha sido eurocéntrico, es decir, no nace al vacío, pero tampoco se considera que todo el conocimiento de todas las partes del mundo ha sido válida. La ciencia moderna se consolida en Europa en los siglos XVIII y XIX, pero no fue un proceso neutral. Ocurrió en un contexto explícitamente colonial y patriarcal. Es decir, una exclusión sistémica donde los saberes válidos fueron solamente los de la ciencia moderna y dejaron fuera conocimientos indígenas, afrodescendientes, populares y pues también conocimientos de las mujeres, considerándolos como supersticiones, tradiciones, pero nunca como ciencia. El que la ciencia se haya manifestado de una forma hegemónica ha tenido un costo, es decir, hemos perdido muchas partes muy importantes de la ciencia. En el caso, por ejemplo, de la medicina tradicional y el conocimiento de las plantas se prohibió durante la colonia y se le denominó simplemente superstición. Dentro de la agricultura, los sistemas de agriculturas comunitarios y sustentables se reemplazaron por monocultivos mercantiles, que es la forma en que Europa del Centro estaba trabajando. En este sentido, hay que entender muy bien que si nosotros estamos cuestionando el eurocentrismo, no estamos rechazando la ciencia, estamos reconociendo cuáles son sus límites y la deuda histórica que existe con otras comunidades que han sido desplazadas en este ámbito. Dentro de la deuda histórica que existe en la ciencia están las epistemologías del sur, es decir, ha habido una resistencia desde el pensar, ¿sí? No se trabaja, no se repite el pensamiento capitalista, colonialista y patriarcal, es decir, son posturas anticapitalistas, antipatriarcales, anticolonialistas y que no surgen de la academia tradicional, sino que son prácticas de resistencia de grupos históricamente oprimidos como las mujeres, los pueblos originarios, los campesinos y las disidencias sexuales. Todo esto con objetivo con rescatar conocimientos situados y experiencias históricas frente a la colonialidad, que ha sido precisamente el centro del conocimiento como lo conocemos en la actualidad. De esta manera, con esta resistencia, lo que se está buscando es construir un conocimiento desde abajo. Existen 4 pilares de la crítica de acuerdo a Sousa Santos. El primero es crítica a lo monocultural del conocimiento, es decir, cuestionar que la ciencia moderna es la única forma válida de saber. Existe la crítica a la razón metonímica, que rechaza el reduccionismo, que intenta explicar la diversidad del mundo bajo una lógica eurocentrista, es decir, sacar todos los conocimientos que no están en Europa del Centro. Existe una ecología de saberes que proponen un diálogo horizontal y sin jerarquías entre el saber científico, popular e indígena. Esto se da mucho en la actualidad cuando vemos, por ejemplo, a una persona sabia de un pueblo indígena que tiene muchos conocimientos, no se le da el mismo valor ni el mismo peso que un catedrático o una persona que trabaja desde la ciencia dura. Otro pilar de la crítica es la reivindicación de saberes situados, es decir, debemos reconocer que todo conocimiento es legítimo
desde el contexto histórico y cultural. No, el conocimiento va a ser global, general, no nos pasa a todos lo mismo, sino que debemos de darle validez a esas experiencias y conocimientos que contamos de manera particular. En este sentido, la teoría feminista revela que la ciencia no solo es eurocéntrica, sino androcéntrica, es decir, se le da peso a el conocimiento generado por los hombres. Busca deslegitimizar el testimonio. Los relatos de mujeres, especialmente víctimas de violencia sexual, son sistemáticamente puestas en duda. Si hay un asalto sexual, siempre se culpa a la víctima. En la actualidad sigue sucediendo y existe también una invisibilización histórica. Descubrimientos fundamentales fueron atribuidos al hombre, pero borrados a sus autoras, como Franklin y Meitner. Otro punto a resaltar es el silencio de lo innombrable. Ocurre cuando una sociedad carece de las categorías conceptuales necesarias para comprender y comunicar las experiencias de grupos marginados, como el caso del acoso sexual, que antes se confundía con coqueteo o conquista, la violación marital, que no era reconocida como delito, sino como cumplirle al esposo, y la depresión posparto, que antes se diagnosticaba como histeria. ¿Qué impacto tiene todo este silencio? Sin palabras para nombrar la opresión, la víctima queda aislada en su experiencia, incapaz de darle un sentido social. Muchas veces, si no entendemos ni siquiera desde lo particular, por ejemplo, que estamos siendo víctimas de un acoso sexual, pues mucho menos vamos a poder darle un contexto social. También vamos a estudiar que la objetividad es un mito. Tenemos que conocer cuál es el conocimiento situado. El feminismo replantea la objetividad. No existe una visión desde ninguna parte. Toda investigación está atravesada por intereses, valores y relaciones de poder de las personas que están haciendo la investigación y de los objetos que están siendo investigados, por lo cual se propone un cambio metodológico, hacer una promoción de metodologías participativas e inclusivas, cuestionar la jerarquía tradicional entre el investigador sujeto, que muchas veces es varón, y el objeto, que es la parte investigada. Y la visión desde la parte neutra, la falsa neutralidad, es el conocimiento situado, revisar intereses, valores, relaciones de poder y situaciones de género. De igual manera, desde una mirada latinoamericana, podemos hablar de la interseccionalidad. No es solo el género, el feminismo latinoamericano visibiliza cómo la opresión se superpone, es decir, existen diferentes elementos como el género, la racialización y la clase y la experiencia de vida que van a oprimir a las mujeres. Existe o se busca el enfoque de dar voz a mujeres racializadas, indígenas y de sectores populares para quitar todo este mito de neutralidad. Como conclusión, en este sentido podemos hablar que estas voces revelan cómo el género y la racialización estructuran no solamente a la sociedad, sino la construcción misma del conocimiento científico. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Una convergencia donde el sur se encuentre con el feminismo. Esas epistemologías del sur se unan a la teoría feminista, en donde exista una denuncia, una superación, una emancipación y un impacto de transformación. ¿Cómo podemos lograr esa justicia epistémica? Buscando cánones que sean
globales, hacer investigaciones contemporáneas, revisar, saber que es posible trabajar de esta manera y conocer precisamente las investigaciones de personas clave como María Paula Meneses, Karina Viridiesca y en el caso de México la gran doctora Marcela Lagarde. ¿Cuál es el desafío para construir una nueva ciencia, el nuevo mandato científico? Reconocer la diversidad de saberes, tener un enfoque contextualizado, mantener un compromiso con la justicia social y romper con las jerarquías epistémicas heredadas del colonialismo y el patriarcado. Cuestionar no es destruir, es abrir la puerta a una ciencia plural que abrace la inmensa diversidad de la experiencia humana. Todo ello nos va a llevar a legitimizar a la ciencia también con una perspectiva de género. Les dejo esta reflexión y ojalá que el tema sea de su interés y que pues sea solamente una inducción a poder profundizar con estos elementos tan interesantes. Muchísimas gracias por su atención.